estar aquí esta mañana en esta cabina de producción de la WQ haciendo noticias. Tenemos la presencia del doctor Alexander Espinales. Con él vamos a hablar. Fue fiscal y juez. Actualmente es el presidente nacional del colectivo Visor de Justicia, que congrega a ex fiscales y ex jueces del país. Alexander, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está la salud? ¿Bien? Sí. Gracias. Con ustedes en esta mañana, escuchando, esta noticia que ya es noticia. O sea, ya no es noticia. Lamentablemente ya es el pan de cada día en nuestra ciudad y en nuestro país. Ya doctor, no hay lugar seguro. Doctor Alexander Espinales, hace un par de minutos se me vino a la memoria de lo que antes sucedía en Medellín, Colombia, con Pablo Escobar. Había una escuela de sicariato. Así es. Ahí pagaban a los sicariatos, a las personas para que maten policías, para que maten jueces, para que maten fiscales. Todo eso se daba. No es Medellín, Guayaquil, pero ¿se vive en zozobra o no, Alexander? Totalmente. Y yo quiero en este punto manifestar que todavía no hemos cruzado esa barrera. Lamentablemente estamos muy cerca, pero todavía no hemos cruzado esa barrera en que el irrespeto al servidor público es generalizado. Pero en lo que tú dices, es verdad, en Medellín se creó una escuela del sicariato. El problema, ¿sabes cuál es? Que ahora tenemos una estructura delincuencial autodidacta. O sea, o estás dentro del organismo delincuencial y formas parte, en este caso, de ser los gatilleros, como se los conoce, o simplemente nuestros jóvenes se están arriesgando de manera autodidacta a volverse gatilleros ellos por sí mismos. Es decir, existe una escuela de sicariato, pero también existe el pretendiente de anexarse a esa estructura delincuencial y él solito se va, entre comillas, educando en el delito. Y eso es muy preocupante. ¿Por qué la libertad que se dan a algunas personas que cometen crímenes y hay el accionar de parte, el trabajo de los fiscales primero en investigación y acusan la fiscalía, pero de repente un juez dice no, es inocente? Bueno, aquí hay un problema estructural y es justamente lo que como colectivo venimos nosotros exponiendo a la luz pública, porque mientras nosotros no hagamos ese ejercicio ciudadano de no solamente quejarnos, sino proponer soluciones a este tipo de problemas, no vamos a progresar. ¿Y por qué te digo yo esto? Porque es un evento que nos acosa todos los días, pero la solución es de raíz. Hay casos y casos. ¿Cuál es el problema aquí? La discrecionalidad. O sea, tú ves que hay casos donde se juzga con una celeridad y una fortaleza del sistema de justicia que quisiéramos que siempre fuera así. En cambio, hay otros casos en que simplemente no sabemos por qué la justicia, jueces y fiscales miran hacia otro lado. Ya, Alexander, ¿y qué tienen que ver los medios de comunicación? Porque algunas veces, como es mediático, el juez, ciertos jueces, es como que se ven presionados y como que vigilan más y como que está más rápido una acción por parte del juez, una sentencia. ¿Se da esos casos? Se da a todo nivel, inclusive se da a nivel que no debería ser así, del más alto órgano de justicia en este país, que es la Corte Constitucional. Hay casos que tú presentas y que te demoras 4 o 5 años. Los propios integrantes del colectivo tenemos casos que tienen 3 años y la Corte no dice nada. Hay casos simplemente que son mediáticos o que captan la atención general y los tienes resueltos en 2 meses. O sea, si hay, y volvemos al mismo punto, es la discrecionalidad. Ahora, lamentablemente, y tú tocaste un tema muy trascendental, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, que son los responsables de llevar adelante este sistema de justicia, no solo que se han quedado estatizados o pasmados respecto a lo que ocurre, sino que han formado parte activa y forman parte activa de la presión mediática. Claro. Vamos a un tema de Rivera, el tío de Jorge Glass. Esto porque cumplió el 60% y un poquito más de la sentencia. Pero la ciudadanía, vamos a lo que dice la gente en las calles, pero se llevó, dice, millones de dólares. Sí, pero tiene que devolverlos, dice como 15 millones, el tío y sobrino tienen que devolver. Pero eso es como un saludo a la bandera también, porque los 15 millones él se declara chiro, no tiene absolutamente plata. Hablemos de este tema, de lo que se llama
el régimen semiabierto, ¿no? Régimen semiabierto, o lo que la gente lo conoce por la herencia, el anterior código de la prelibertad. Prelibertad. O sea, ¿qué sucede con esto? Bueno, escuchamos que la gente protesta porque, volvemos al tema, es un tema mediático. Y donde fuimos perjudicados todos los ecuatorianos porque se nos llevaron una cantidad de plata que hasta el día no aparece. O sea, que hay que distinguir dos situaciones. La pena privativa de libertad tiene la opción, cuando la persona cumple ese 60%, de poder acceder a ese beneficio penitenciario. Es una cuestión general y no hay discriminación por el tipo de delito. Tenemos que tener claro eso. Ahora, ¿qué ocurre? Él cumple su tiempo y accede a ese beneficio. Obviamente también ciertas circunstancias administrativas como el comportamiento, cumplir ciertos requisitos internamente en el centro de privación de libertad. Pero la gente dice, bueno, ¿pero por qué sale si no ha pagado? Porque no hay prisión por deudas. Y esto termina siendo una obligación de pago emitida en una sentencia. Aquí el problema no es ese. El problema es que no tenemos los mecanismos para recuperar la plata. Y los pocos mecanismos que hay, las instituciones que son las responsables de esta situación. ¿Quién representa al Estado? Procuraduría General. ¿Qué ha hecho la Procuraduría para venir a decir, esta es mi labor para recuperar la plata? Ahorita se están quejando, cuando ellos ya sabían, desde que se emitió la sentencia, que cumplió el 60% y iba a salir. ¿Por qué se vienen a quejar ahora como que ellos no sabían nada? Entonces, la inacción de las entidades responsables son las que pasan factura. Alexander, en este caso, el tío de Glass se declara insolvente y muerto el pavo, a propósito de que estamos en diciembre. Aquí viene otra cuestión, que también venimos nosotros manifestando públicamente. Lo que pasa es que a mí sí me preocupa que la gente no habla. Los que tienen que poner el dedo en la llaga están mudos o son como Shakira, o sea, son ciegos, sordos y mudos cuando les conviene. A ver, vamos a ver esto. El señor puede ir a su casa, va a tener que presentarse, no puede ausentarse, etcétera. Muy bien, durante lo que falta de la condena. ¿Y de qué vive el caballero? Vemos los grupos privilegiados que están autoexiliados en Argentina, en México, viviendo unas vidas tremendas, viajando de Bélgica, viajando a Estados Unidos, viajando a Argentina a visitar a sus coidiarios. Y yo pregunto, ¿no? Como todo ciudadano común, ¿y esta gente de qué vive? Y ahora viene la otra pregunta. ¿Y quién se preocupa de ver de qué viven? Porque alguien tiene que hacer ese seguimiento. Si el señor Rivera o el que sea, porque este es un tema que hay que tratarlo así en esa generalidad, mañana o pasado sale, o supongamos que mañana o pasado sale el sobrino, sale el señor Glass, que la esposa supuestamente tiene hasta que ir a vender ropa, lo que personalmente yo no le creo. Entonces, ¿quién se preocupa de ver cómo se mantiene esta gente? ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo sostienen su familia? Nadie dice absolutamente nada. Ahí está una de las claves para seguir lo que se denomina la ruta del dinero. Porque a la ciudadanía en general no le interesa tener preso a Sutano Mengano. Lo que nos interesa es que cumplan su condena o el tiempo que tengan que cumplir, pero también que devuelvan la plata, pues, y la plata no aparece. El tema de las cárceles, Alexander Espinales nos acompaña, él fue fiscal y juez, actualmente es el presidente nacional del colectivo Visor de Justicia, que congrega a ex fiscales y ex jueces del país. El tema de las cárceles, de la prisión preventiva, ¿se abusa de eso? ¿Hay mucha gente metida en la cárcel? ¿Hay que cambiar el sistema? Bueno, yo aquí quiero ser enfático en una situación que yo vengo repitiendo como martillo en yunque. No es un problema tanto de normas, es un problema de personas. Con las normas que tenemos, que no son perfectas, que son mejorables, se puede hacer un mejor trabajo de lo que se ha hecho. A mí sí me preocupa mucho que se está metiendo una bomba debajo de la alfombra. Ni siquiera es el polvo, es una bomba. ¿Por qué? Vimos lo que pasó hace pocas semanas con la crisis carcelaria. Claro. Esto no se ha solucionado. Lo que pasa es que por circunstancias se ha llegado a una, entre comillas, tensa calma. Pero ¿quién nos quita que la primera semana de enero o antes de fin de año o en un mes va a volver a estallar esta bomba? No se ha hecho absolutamente nada por solucionar y el abuso de la prisión preventiva es una de las principales causales del hacinamiento penitenciario. Claro, eso se está viviendo. Los jueces, los fiscales, sienten presión por parte de la gente, y aquí quiero puntualizar, que está metido en narcotráfico. Sienten, yo me pongo en la de un juez. Claro. Tratando un tema, como Colombia, por ejemplo. Entonces, al estilo de Pablo Escobar, ¿no? Te matan a la mamá, te amenazan matarle al papá, a los hijos, etcétera, etcétera. Un juez no siente esa presión cuando trata estos temas. Bueno, y otros temas más. Yo te digo por experiencia, como ex servidor judicial en fiscalía y en judicatura, y como abogado litigante que veo esto todos los días,
Aquí en el país las amenazas y la presión de partes de estructuras delincuenciales no es la regla. Lamentablemente, ¿sabes cuál es la regla aquí? La injerencia o la metida de mano en la justicia que continúa es de los propios órganos de justicia, de las propias cabezas de los órganos de justicia. Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado. Existe una orden no escrita. Que tú hablas de presión que hacen. A la interna. Existen órdenes no escritas, que son secretos a voces, donde la Fiscalía General le dice a sus fiscales, pida prisión preventiva en todo. ¿Ya? Y ellos no entran a analizar si realmente en caso A o caso B merece o no esa persona de prisión preventiva. Y ahí viene lo raro, y la ciudadanía no es tonta, la ciudadanía se da cuenta que en ciertos casos de ciertos tipos de personas procesadas que tienen o poder económico o cuello blanco, como se les dice, simplemente van a las audiencias y salen caminando para su casa. Máximo les ponen un dispositivo electrónico. Pero si Juan Pueblo cae y no tiene cómo defenderse, ni pagar un abogado, ni pagar otras cosas que todo el mundo lo sabe que se paga, se va a la cárcel, pues, por un delito menor. Y termina siendo carne de cañón en las masacres penitenciarias. Alexander Espinales, doctor. Si con la decisión esto de la tabla de consumo, no hubiera esa tabla, ¿hubiera más presos en la penitenciaría? Bueno, es que hay que entender algo. La tabla no es una tabla de consumo como tal. Es una tabla de gradación para establecer la proporcionalidad de la pena. Porque obviamente tú no podías sancionar, como se hacía con la ley anterior, al que llevaba 100 gramos de cocaína con la misma pena que el que llevaba 100 kilos de cocaína. Claro. Entonces, ahí existe una racionalidad para la proporcionalidad. Ya, pero también se separa el consumidor con el distribuidor, pues también. Totalmente, porque la Constitución considera que es una enfermedad el consumo. Vuelvo a preguntar, ¿hubiera más presos si no hubiera eso? Aquí el problema, y te vuelvo a explicar, no es el problema de la tabla, es el problema de la mentalidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, te voy a poner un caso puntual para que veamos cómo se abusa de la prisión preventiva, de manera muy breve. Yo defiendo en este caso del conocido tema de Lisbeth Vaquerizo, del presunto femicidio. El esposo, ahora viudo, está prófugo, fuera del país. A él le dictaron prisión preventiva. Muy bien, porque él no se ha presentado a la justicia nunca. Está bien dictada la prisión preventiva. Pero el padre y el hermano, que en primer lugar no tienen nada que ver de lo que hizo o no hizo su familiar, se presentaron siempre a los llamados de fiscalía. ¿Y qué ocurre? Que lo primero que hizo fiscalía fue formular, como no lo puedo coger al hijo, me le voy a la familia, y lo primero que hicieron fue pedirle, y es un delito de 1 a 3 años, padre y hermano, le pidieron prisión preventiva, los tienen 8 meses prófugos, sin poder ni siquiera comparecer ante el tribunal que mañana se reinstala en juzgamiento. ¿De quién? De la madre. Porque tiene orden de detención. Porque tienen orden de prisión preventiva, siendo un delito menor. Y yo te garantizo que si ellos hubieran sido detenidos y los hubieran trasladado a la penitenciaría, con el linchamiento mediático, no duraban 2 días. ¿Ya? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que en la audiencia la persona, no digo ni siquiera el abogado, puede establecer que no merece la prisión y sin embargo el juez se la va a dictar. Alexander, ¿es tiempo ya de cambiar la penitenciaría a otro lugar? Bueno, ¿Qué sienten ustedes? Yo creo que es tiempo de cambiar la mentalidad de las cabezas de los órganos de justicia y de la administración penitenciaria. No se está tratando como seres humanos a los presos, hablo temas de alimentación, temas de salud, porque son seres humanos. Si ustedes van a hablar como a uno le toca, como abogado en libre ejercicio, con las personas que están privadas de libertad, ese es un mundo que la gente no conoce. Y es la antesala al infierno. ¿Ya? Y no estoy exagerando en eso. No hay agua, no hay comida, no hay medicinas. Para poder salir a que te den una pastilla, qué bárbaro, tienes que pagar. Y no le pagas al guía, porque el guía no manda. Mandan los presos. Y no es una cosita pequeña. Y tienes que pagar mensualmente para que no te toquen. Alexander Espinales, doctor, gracias por estar aquí. Vamos a seguirlo molestando. Con gusto, no es una molestia. Para que se acerque aquí a nuestra cabina y tratar de otros temas también que tienen que ver con temas de justicia. Gracias. Con todo gusto. Estamos a la hora. Hablamos con el presidente del colectivo, presidente nacional del colectivo Visor de Justicia, que congrega a ex fiscales y ex jueces del país. Vamos al corte ya.